Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Pero ya está sonando mi. ¿Cómo están chicos, chicas? Ay, golpeé mi micrófono. A ver, señora Olga, Rosemary, bienvenida. Nuri, bienvenida. A ver que lleguen las compañeras. Miren esta cosa tan bonita, chicas. Miren esto tan bello. Este es el fondo que vamos a hacer para Elsa. Recuerden, muchachas, demos la bienvenida al chat. Sí me están llegando mensajes. Salúdenme, chicas, a ver si sí me llegan mensajes, porfa. Saludos, saludos, saludos. Este es el fondo que vamos a hacer para Elsa, muchachas. No vamos a utilizar estos colores tan oscuros, vamos a utilizar unos más claros, pero este es el que voy a hacer porque me encanta. Y voy a hacer las flores con color hueso, con amarillo, con naranja y el fondo es este. Va a llevar azul hortensia, pero solo para el cuerpo, o sea, ya cuando esté la flor grande, porque es que este azul sí me parece muy lindo dentro de este. Y lo mismo el color piel, pero no, el color piel lo voy a dejar solo para la cara, entonces quiero hacer las flores color hueso, amarillo y naranja, porque como son 50 gramos de naranja y ella va a ir con Olaf, pero Olaf, hola chicas, gracias por estar acá tan bellas. Y Olaf no lleva sino, ¿sí es Olaf, hijo? Sí, solo la naricita naranja, entonces va a aprovechar el resto del naranja para las flores. Entonces, chicas, las que no sabían del proyecto, les cuento. Chicas, me dicen si escuchan ruidos que están trabajando acá. Chicas, las que no sabían del proyecto, vamos a utilizar hueso, amarillo, naranja, hortensia, azul. Esto es como un azul agua muy suavecito, color piel y negro para este proyecto. Hola, buenas noches. ¿Alguien me dice si se escucha bien, chicas, porfa? Porque es que no quiero que se escuche mucho. Buenas noches, señora Elizabeth, ¿cómo está? Buenas noches, mis niñas, gracias por estar acá. Vamos a colocar todos los hilos desde que empezamos. Vamos a hacer este fondo. Este fondo, muchachas, yo ya lo he tejido varias veces, pero nunca lo había dejado en tutorial. Sí lo hemos tejido para testearlo, para patrones que he vendido, pero nunca en tutorial. Así que hoy es maravilloso poder este fondo ya dejarlo como tal en tutorial. No es un fondo mío, no es un patrón único de Creaciones Mari Crochet Colombia, no. A mí me enviaron la foto y me dijeron, profe, por favor, no he podido sacar ese fondo. Le hice modificaciones, pero no es un patrón de Creaciones Mari Crochet Colombia. Perdón, chicas, no sé de quién es. De todas maneras, si alguien sabe, este fondo lo encontraron, pues yo digo que era de Pinterest porque yo vi la foto de Pinterest, o creo yo que era de Pinterest, pero si alguien sabe me comenta porque pues es bueno que darle pues méritos al creador, pero no, yo la modifiqué, sí le hice, o sea, para poder que no se cierre, como tal no le cambié nada, o sea, que digan ustedes es que mejoró la flor, o no la mejoré, estaba tal cual como me enviaron la foto. Pero entonces mis cambios fue para que no se cierre el fondo, porque ustedes saben que trabajamos con un material muy delgado, y el problema de nuestro material es que el fondo se cierra muy fácil si no sabemos acomodar esas partes. ¿Listo? Yo voy a dejar este color verdecito, que es con el que voy a trabajar todo el tiempo, y los dibujitos recuerden que los vamos a hacer amarillo, color hueso y naranja. El naranja es bastante, yo quería como color piel, pero no, pensándolo bastante bien, el color piel no me funciona como me puede funcionar. El color hueso es como muy claro para mi gusto, pero digamos que el naranja le va a dar bastante luz. ¿Cómo están mis niñas? A ver, todas llegando, muy bien, muy bien. Chicas, para este proyecto hay grupo de WhatsApp, así que las personas que adquirieron el material conmigo o que van a adquirir el patrón me pueden enviar un mensajito por WhatsApp y con mucho gusto las agrego, ¿ok? Entonces, este es el fondo que vamos a tejer y empecemos de una vez, chicos, con el verde, que realmente es como un verde agua, es bastante clarito, es un tono muy suavecito. El color piel lo podemos utilizar para estos pequeños círculos, chicas, para que nos quede uno de un color, el otro del otro y uno de color piel. Empecemos de una vez, mis niñas. Gracias por estar acá. ¿Se escucha bien? No hay ningún problema. Alguien que porfa cheque mi tutorial y me diga si se escucha perfecto. Voy a trabajar con patrón. Tengo el patrón en mis manos. Antes voy a aprovechar a ver si el patrón está bueno. A ver si ese patrón sí está entendible, mis niñas. Empezamos.
Yo siempre empiezo con 4 cadenetas. 4 o 5. Ah, sí se escucha bien. Gracias. Gracias, señora Luz Mirella. 4 cadenetas y me encanta hacerlas así. Paso acá, doy la vuelta, sostengo. Esta es mi primera cadeneta y me encanta porque queda esta pestañita de acá tan linda. 1, 2, 3, 4. Dice mi patrón que son 10 puntos bajos. Entonces, sencillo, 10 puntos bajos. Cierro con un puntico deslizado y voy a tejer acá mi primer punto bajo. Sin cerrarlo, coloco mis hilos alma, que ya previamente los tengo organizaditos, y vamos a empezar a tejer el primer punto bajo. Yo le voy a colocar un marcadorcito. Se escucha súper bien, gracias, gracias. Estoy usando micrófono, muchachas, porque a ver si me aísla un poquito el ruido. Por aquí nuevamente, Luz Miriam, gracias. 1, ya les voy a colocar un ganchito para que sepan dónde empecé, pero yo no me pierdo fácilmente. Así que pueden tejer tranquilamente, muchachas, que también se puede contar los puntos después de terminar la vuelta. No tiene que ser exclusivo, chicas, de contar al paso que vamos tejiendo. Sostengo mis hilos alma porque sí necesito que queden guardaditos y bien apretaditos o juntos en mi caso los punticos para que me queden parejos. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. ¿Listo? Voy a buscar un gancho, un marcador. Chicas, siempre deben de tratar de tener marcadorcitos. A mí no me gusta marcar. Miren que yo soy muy rebelde en ese caso. Vea, este es mi primer punto. Mire, vea, este es mi primer punto. Para que lo reconozcan. A partir de ahí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ok? Súper bien. Sí, este fondo es muy hermoso, mis niñas, y no había tenido la oportunidad así como de enseñarlo mucho. Entonces, ahora que vamos a hacer a la princesa Elsa, siento que es más que perfecto. Por eso, porque tenía demasiadas ganas de enseñarlo y sobre todo, chicas, de tener la oportunidad de compartirlos con ustedes, porque para mí no es un fondo difícil de tejer, pero las personas que me han comprado patrones con este fondo, se les ha hecho una pesadilla. Increíble, pero se les ha hecho una pesadilla. Entonces, sí es muy bueno tener la oportunidad de compartir con ustedes la clase, que este tipo de clases quedan grabaditas y guardaditas para que lo repitan la cantidad de veces que sea necesario. Ya les marqué dónde estaba el punto, solamente era para que ustedes lo reconocieran. Yo voy a aislar un poquito estos hilos, miren, acá, para quitarlos, chicas. Estos hilos lo único que hacen ahí es incomodarme, ya no los necesito. Entonces, mire, simplemente aíslo de la parte para, ya los quité ahí. Y siento que al quitarlos perdí un puntico, pero no pasa nada, ya quité ese que era que me incomodaban allá. Y este era el ganchito el punto donde tenía el gancho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, primera vuelta. Dice mi patrón que la segunda vuelta van 10 aumentos de punto. En este caso es verde agua. ¿Listo? Recuerdan que acá les marqué. Entonces, en este punto empiezo yo. Voy a agarrar la pestañita de atrás, solo la pestañita de atrás, y voy a hacer un aumento en cada punto. Mire, yo voy a marcar el primer punto de los dos que acabo de hacer. Ese. Y tengo mi primer aumento. La pestañita de atrás y un aumento. La pestañita de atrás solamente en la pestañita de atrás, solamente en esa pestañita, muchachas, nada más, no tienen que hacer nada diferente. Hola, señora Doris Tobar, ¿cómo está? Liliana, Michelle, Griselda, Ana del Carmen. Chicas, se me han ido bastante niñas sin saludar. Les agradezco que me acompañen. Esta mochila va a ser espectacular, chicas. Va a ser muy, muy buena. Realmente, digamos, siento yo que no solo el fondo tiene su grado de dificultad, entonces va a ser muy buena la clase para que usted aclaren dudas, no solo las personas que
nunca lo han tejido, sino las personas que me han comprado el patrón varias veces y que han tenido unas dificultades, pero es muy extraño, chicas, porque yo lo he tejido con esta, creo que es la sexta, sí, en la sexta ocasión que tejemos este fondo. Sí, ya 6 veces porque se tejió en TikTok, se tejió en Facebook, lo he tejido en clases particulares. Una compañerita que está por acá me pagó clases particulares después de haber comprado el patrón para que se lo explicara. O sea, fue extraño, pero la verdad no sé si volvió a intentarlo y le salió con el patrón, pero realmente, muchachas, sí fue complicado. Les voy a mostrar, es el mismo patrón que yo le vendí a ella, el mismo, y mire que sí, lo estoy chuleando. En el momento que tenga algún error, se los voy a decir, no vayan a creer ustedes de que, ay, no, la profe corrigió. No, 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 no. Se los digo de esa forma porque es que esta persona de verdad no solo compró el patrón, aparte me pagó para que le explicara por qué no le daba y no le daba y no le daba. Entonces se lo expliqué, lo tejimos en TikTok, lo tejimos en varios lados, pues buscando qué era lo que a ella no le cuadraba. Entonces, muchachos, sí tiene una parte muy importante, o sea, sí vale la pena que usted lo intente, porque con el solo patrón, la verdad, 1, 2, 3, creo que 4 personas les he vendido este fondo, y de las 4, ni una. O sea, no es que una sí, una no, no. 4 veces lo he vendido y ninguna, no, o sea, y es extraño, pero pues yo imprimí el que le envié a la última personita que yo le digo que hasta me pagó clases aparte. Estoy imprimiendo o tengo en este momento impreso este patrón, el que le envié a ella. O sea, no es de que yo tenga otro patrón diferente, no, 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 no. El que le envié a ella ni siquiera lo busqué en mis archivos, sino que lo saqué del WhatsApp de esta personita para estar segura que el patrón que le envié a ella está perfectamente hecho. Entonces sí tiene, no sé, yo digo que como un misterio, mis niñas. Acá terminé con el último aumento. Si usted quiere contar cuántos puntos queda, está en todo su derecho. Pero chicas, se supone que si yo hice 10 puntos y acabo de hacer 10 aumentos, deben de haber 20 puntos. Se supone, porque pues, o sea, yo digo que se supone porque pues por lógica si 10 y aumentamos en cada punto, ese fondo puede hacerse para una tapa unicolor. Michelle, sí, pero por ejemplo en mi caso no sé qué tanto más le voy a aumentar, le voy a crecer estos pétalos porque yo la voy a hacer de 240, entonces tendría que terminar el fondo o hacerlo más o menos de 260 puntos para que le sirva para una tapa de una mochila unicolor. Yo les digo pues que sí hay que hacerlo más grande porque en este momento miren lo pequeño que es. Mi mano es grande, pero él de por sí es pequeñito. O sea, no se hagan una idea ustedes que es un fondo grande. Miren, chicos, tiene casi 8 centímetros. O sea, realmente es un 7,5. Realmente es un fondo bien chiquitico, miren. Miren, chicos. 17,5. 17,5 tiene. Entonces, un fondito bien chiquitico, miren. Sí, ahí terminan el 7,5, o sea, 17,5. A mi parecer es bien pequeñito. 17,5, porque termina del 7, sí, no alcanza ni siquiera los 18, chicas. Seguimos tejiendo porque necesitamos avanzar. Vamos a hacer en los en vivos todos los días. Se decidió hacerlo en vivos porque no me queda tiempo de grabar. Entonces se decidió que se va a hacer esta mochila en vivos. Primero, pues chicas, para aclararles dudas. Y segundo, porque no tengo tiempo de grabar. Entonces, la mejor opción fue esta. Empiezo vuelta 3, mis niñas. Y dice mi vuelta 3 que vamos a hacer 3 puntos bajos azul marino, que es este. En mi caso de azul marino, voy a colocar azul marino, voy a colocar azul hortensia, ¿sí? Naranja, no, voy a colocar el blanco, muchachas. No, es azul hortensia, no. Quiero blanco, amarillo y naranja, definitivamente. En mi caso, yo lo digo con los colores que está acá sobre la mesa porque las personas que me compraron el patrón lo compraron en esos colores. ¿Listo? Entonces yo el azul marino lo voy a cambiar
por el color hueso o puede ser blanco, ¿listo? Que en este caso vamos a colocar color hueso, porque yo realmente pues el material que estoy utilizando es color hueso. Entonces dice que vamos a hacer 3 puntos bajos color hueso. 1, 2 y 3. 3 color hueso, que es como vamos a reemplazar este azul. ¿Listo? Dice que un aumento azul bebé, que en este caso yo estoy usando verde aqua. Para las personitas que tienen el patrón, sepan pues por qué color lo estoy reemplazando, que es por este, el que dejé a mi mano. Entonces dice que vamos a hacer un aumento, que es, en este caso sería el azul bebé. Tienen que poner mucha atención porque no quiero que se me confundan las personas que ya compraron el patrón y terminen pues más confundidos que antes de enseñarles. Por hacerles un favor les estoy haciendo un mal. No lo vean de esa forma. Acá, chicos. Agarrando la pestañita de atrás, un aumento y dice un punto bajo azul. Este es un aumento y el que sigue es un punto bajo, que en este caso es verde aqua. Un aumento nuevamente de el verde aqua. Recuerden que estamos en la tercera vuelta. Verde aqua. Acabo de hacer el aumento. Y un aumento azul marino con verde, que en este caso, este verde lo vamos a colocar como naranja. Yo sé que se pueden confundir un poco, pero no es tan complicado para las personas que ya tienen el patrón. Entonces, después del aumento, este aumento de verde aqua, un aumento que vamos a hacer con verde aqua, porque esto sí nos lleva secuencia, muchachas, y naranja. Recuerden que en este caso voy a colocar el aumento con naranja. Acá. ¿Listo? Yo de todas maneras termino la vuelta y les leo y les repito perfectamente lo que acabo de hacer. Profe, ¿cómo hago para el en vivo? ¿Dónde queda? Señora Neila, queda acá en YouTube, pero queda en la parte de en vivos, no la parte de tutorial. ¿Listo? Hola, señora Carmen, ¿cómo está? Sí, chicas, voy a terminar la vuelta y se les repito tal cual como la estoy haciendo. Entonces, es verde aqua con naranja. 2 puntos bajos naranja. Aquí. 1 y 2. 2 puntos bajos naranja. 2 puntos bajos naranjas. Un aumento verde aqua, que es este verde aqua. Sí, ese amarillo súper clarito. Chicos, recuerden antes de continuar, siempre darle la vueltica y checar los colores como están, que en mi caso están muy bien. Listo. Entonces, verde aqua. Recuerden que toda la mochila es ese tono de verde aqua. Marta Consuelo, ¿cómo estás? Bienvenida. Yolima, ¿cómo estás? Yo también por acá feliz de verlas, chicas. Gracias por estar acá. Un aumento verde aqua, que es un aumento, esperen que saque mi hilo, verde aqua. Listo. Y dice que va un punto bajo verde aqua. Perfecto. Y ahora un aumento verde aqua. Chicos, estas son las primeras vueltas y son muchos aumentos. O parece muy seguido, pero es porque es la tercera vuelta, chicos. Entonces, la única forma que no se nos cierre. ¿Listo? Yolima Muñoz, ¿cómo estás? Bienvenida a ver de nuevo sus en vivos. Gracias, señora Yolima. Yo no sabía que por YouTube también se podía estar en sus en vivos. Claro que sí, señora Carmen Sofía. Loida, ¿cómo estás? Elizabeth Amatos, bienvenida. Señora Matos, ¿cómo está?
Ya mis hilos no han llegado. Señora Elizabeth, no se me preocupe que ya van en camino. Este fondo es hermoso. Este fondo es muy bello, muchachas. El aumento verde aqua, un aumento y sigue un aumento aqua y amarillo, que en este caso el amarillo se queda amarillo. Entonces sigue un aumento verde aqua y el amarillo, que en este caso es un amarillo muy claro, chicas, porque es un amarillo para el cabello. Mira, que ahí se ve un poco más oscuro, pero solo un hilo, sí, la verdad se ve bastante clarito. ¿Listo? Entonces, este amarillo es el que vamos a usar en la posición que va este amarillo. Entonces, simplemente vamos a tejer un aumento verde aqua con amarillo. Y siguen dos amarillos, que son puntos normales agarrando la pestañita de atrás. Uno y dos amarillos. Un aumento verde aqua. Yo les voy a decir dónde empieza la vuelta y dónde termina, que esa es una de las partes complicadas. Un aumento verde aqua, un punto bajo verde aqua y termino con un aumento verde aqua. ¿Listo? Y acá volvemos a organizar mis hilos, como se ven. Necesito poner mucha atención con los hilos porque de esto depende que se vean o no se vean los hilos por el otro lado, chicas. Miren, ahí nada más, sin mucho que hacer. Vean. Empezamos, chicas, las que van a tomar apuntes o las que están tejiendo y van atrasaditas, les cuento dónde empieza. Dice que empieza con 3 puntos bajos azul marino. O sea que yo empecé acá. Miren, muchachas, el misterio de este fondo. Yo empecé con 3 puntos bajos que en mi caso los dejé como blancos. 1, 2, 3. Voy a marcarles porque este fondo es bien misterioso y yo necesito que ustedes tengan claro que muchas vueltas ni va a terminar donde empieza ni va a empezar donde termina. Entonces, por eso vamos a marcar. En este caso empecé 1, 2, 3 blancos. 3 blancos. Un aumento verde aqua. Un punto bajo blanco. Un aumento verde aqua. Un aumento verde aqua con naranja. Luego siguen 2 naranjas, un aumento verde aqua, un punto bajo verde aqua, un aumento verde aqua, un aumento verde aqua con amarillo, 2 puntos bajos amarillos, un aumento verde aqua, un punto bajo verde aqua y terminamos con un aumento verde aqua. ¿Listo, mis niños? Este fondo tiene misterio, así que marque. Ustedes saben, no me gusta marcar, pero en este caso sí toca marcar porque este fondo tiene misterio, ¿ok? Así que este fondo puede hacer lo que quiera en cualquier momento. ¿Por qué les marqué? Porque mire, ustedes pueden creer que les faltó 2 puntos y no. Tan sencillo como que el patrón dice que yo termino ahí con un aumento verde aqua. Entonces yo no me voy a preocupar para llegar a los color hueso donde empecé. No, no hay que preocuparnos por eso. Acá me quedaron 2 puntos, no pasa nada. Voy a empezar la vuelta 4 a ver qué me dice la vuelta 4. Y la vuelta 4 dice que voy a hacer un aumento verde aqua con
hueso, que en este caso es mi color hueso. Entonces voy a hacer en el que sigue, empiezo. Voy a quitar este gancho de ahí, muchachas. Yo por eso necesitaba que lo vieran, pero yo voy a empezar acá con un aumento verde aqua y en este caso color hueso. Acá empecé la vuelta, así que voy a marcar este primer verde aqua para que ustedes entiendan por qué les digo que este fondo tiene misterio, que este fondo no es un fondo común y corriente, que se supone que uno termina, que se supone que la secuencia es una, no muchachas, para nada de eso. Entonces, por eso nos toca prestar mucha atención. Un aumento verde aqua, blanco o color hueso. 2 puntos bajos, color hueso. 1 y 2. 2 puntos color hueso. Un aumento color hueso. Acá. 1 y 2. Para que sea mi aumento tiene que quedar 2 puntos en el mismo punto. Así ya sé que es un aumento color aqua. Un aumento, 2 puntos color aqua. Nuevamente, que es este color más clarito. 1 y 2. Y nuevamente me va a quedar un aumento hueso aqua. Entonces acá tenemos el color hueso y en el que sigue vamos a hacer un aumento color hueso y verde aqua. Ahí. Y sigue 2 puntos aqua. 1 y 2. Y vamos a tejer un aumento verde aqua, un aumento esto es verde aqua, lo cambié por verde aqua. Un aumento aqua por naranja. Entonces acá sigue un aumento verde aqua, pero con naranja. Yo igual ahorita les voy a leer perfectamente qué hemos hecho hasta acá, porque muchachas, yo sé que este fondo tiene misterio. Yo sé que este fondo no solo confunde, sino que realmente, como no hay una secuencia, realmente sí tiene secuencia, pero toca esperar más adelante como para yo confirmarles y decirles, chicos, esta es la secuencia que ustedes la entiendan perfectamente. Porque como tal, secuencia sí tiene, pero necesitamos, digamos, o digo yo, avanzar un poco más para poder tenerla más clara, cuál es la parte que se repite. Entonces vamos a hacer aumento verde aqua, naranja. ¿Listo? Aumento verde aqua, naranja, que es este. 2 puntos bajos, naranjas. 1, 2. 2 puntos bajos, naranjas. Un aumento naranja. Dos puntos naranja. Este es el aumento naranja. Ahora 2 puntos naranja. 2 puntos naranjas. Y un aumento naranja verde aqua. Un aumento naranja verde aqua. Acá. Ese es el aumento. Un aumento naranja verde aqua. Listo. 2 puntos verde aqua. 1 y 2. Un aumento verde aqua
amarillo, que el amarillo sí lo dejamos como amarillo. Un aumento verde aqua y buscamos el amarillo. Acá, muchachas. El amarillo, que es un amarillo muy clarito, pero al paso que vamos tejiendo se va a notar mejor. Verde aqua, amarillo. 2 puntos bajos amarillos. 1, 2. Un aumento amarillo. 1. Y en el mismo punto otro para que se me aumento. 2 puntos bajos amarillos. 1, 2. 2 puntos bajos amarillos. Nuevamente, un aumento amarillo con verde aqua. Que en sí, si ustedes le ponen un poco de atención, sí se está haciendo una secuencia. Lo único es que acá es con color hueso, acá es con naranja, acá es con amarillo. Pero en sí, realmente hemos repetido casi lo mismo, muchachas. Amarillo con verde aqua. Y 5 puntos bajos, verde aqua. Que miren, chicos, ¿por qué les digo que este fondo es un misterio? Tengo ahí en esa vuelta dice que son 5, que es la vuelta 4. Y si yo cuento de acá para allá, me dice que son 5 puntos bajos verde aqua. Tengo 1, 2, 3, 4. Y mi punto 5 para terminar es sobre el color hueso. Por eso les digo, es un misterio. Mire, él termina acá, pero me dice que son 5. Entonces yo no voy a terminar donde está este, sino que voy a hacer los 5. Por eso tenía que explicarlo en algún momento en una mochila muy especial para que los chicos, 1, 2, 3, 4. Acá terminaba mi vuelta y dice que son 5 verde aqua. O sea, terminé uno adelantico. Por eso tenía que explicarlo, mis niños, en algo muy especial donde todos los chicos y las chicas, digamos, que tengan digamos, un interés especial. Por ejemplo, la princesa Elsa, siento que es de esos diseños que van a tener siempre un interés muy especial porque pues es normalmente, que para la nieta, que para la hija, que para una amiga, para alguien muy especial. Entonces, son de esos fondos que vale la pena ponerle atención, ponerle más dedicación para aprenderlo, porque no es uno de los fondos más fáciles de tejer. Tampoco es difícil, pero no es como que, ya entendí, ya me voy, yo ya sé cómo se hace. No, muchachos. Entonces, por eso tenía que ser algo muy especial para que valga la pena realmente tratar de ponerle toda la atención. Ahí terminé la vuelta, se las voy a leer porque yo sé que está un poco difícil. Dice vuelta 4 y dice que empecé acá con un aumento verde aqua color hueso. Luego 2 puntos color hueso, un aumento color hueso, 2 puntos color hueso, un aumento color hueso verde aqua acá. 2 puntos verde aqua, un aumento verde aqua naranja. 2 puntos bajos naranja, un aumento naranja, 2 puntos bajos naranja y un aumento naranja verde aqua. 2 puntos bajos verde aqua, un aumento verde aqua amarillo, 2 puntos bajos amarillos, un aumento amarillo, 2 puntos bajos amarillos, un aumento amarillo verde aqua y 5 puntos bajos verde aqua. Esa es la vuelta 4, está perfectamente bien y la estoy haciendo con el patrón que ya tengo escrito. ¿Listo, muchachas? Vuelta 4. Vamos a empezar la vuelta 5. Ahí les acabo de marcar dónde voy a empezar porque ya se dieron cuenta que tampoco termine perfectamente bien. Me muero por tejer, pero me fracturé mi mano. Ay, señora Connie, cuídese la manito, haga los ejercicios que le pongan a hacer, no importa qué ejercicios le toque hacer, pero hágalo para que le quede la mano bien. Nubia Cervera Ceño tiene algunas diferencias con el que explicó en TikTok. No, señora Nubia, es exactamente el mismo, nada diferente. O sea,
perfectamente el mismo y lo estoy tejiendo con el mismo escrito que se hizo en TikTok. No, no tienen ninguna diferencia. Dice que la vuelta 5 empieza con un aumento aqua y un punto hueso. Entonces es un aumento aqua. Recuerden que yo terminé fue acá. Este punto no lo cuento. Entonces este es mi aumento aqua color hueso. Que ya es un poco más sencillo porque sé que si acá abajo hay color hueso, pues como por lógica lo que voy a tejer ahí cerca o encima es el mismo tono, ¿no? Entonces por ese lado de pronto sea un poco más fácil. 2 color hueso, 1 y 2. 2 puntos bajos normales. Un aumento hueso, que es 1 y 2 en el mismo punto, un aumento hueso. 2 puntos bajos, color hueso. 1 y 2. Un punto bajo, color hueso, acá. Un punto bajo, color hueso. Y un aumento, color hueso, verde aqua. O sea que acá en el que sigue, coloco un aumento color hueso con el verde aqua. Ahí. Listo. Un aumento verde aqua en el que sigue. Un aumento, no, es un punto bajo normal. Un punto bajo normal, verde aqua. 3 puntos. Espérate porque me perdí acá. Espérate, yo confirmo cuál es el verde aqua. Esperen, muchachos, porque como los estoy convirtiendo, miren, me toca cambiarle la letra, lo que va con rojo es lo que les estoy cambiando. Resulta que le cambié al color hueso, verde aqua, y al color azul marino por hueso. Hasta acá voy bien. Este es aqua, este es aqua y este es hueso. Qué hermosa yo como lo transformé. Entonces, mis niñas, empezamos. Un aumento verde aqua, ¿sí? Hueso. 2 puntos hueso, ¿sí? Un aumento hueso, perfecto. 2 puntos hueso. Un punto bajo. Esto no es hueso, esto es un aqua. Ahora sí, porque como lo estoy cambiando de letra, un aumento verde aqua con hueso. 1, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un punto bajo, aqua, un aumento. Ahora sí, muchachas, porque yo lo cambié y le cambié la letra. ¿Listo? Entonces pongan mucho cuidado con la letra. El aumento y los 2 puntos azul marino, que en este caso es blanco. Y un punto aqua. Así que tengo 1, 2, color hueso. Ya se los leo igual. Verde aqua, que es un punto bajo. Y dice que un aumento verde aqua y color hueso. Porque me toca cambiarle la letrica encima, porque como cambiamos el color, esa es la parte que hay que ponerle cuidado. Un aumento verde aqua, color hueso. Y vamos a hacer un punto bajo, hueso, ahora sí, y 3 verde agua. Solo ahí que lo había hecho al revés. Iba a ser uno para allá, uno para acá. Y recuerden que hay que poner mucho cuidado con los aumentos. Porque un aumento que le quede mal puesto a uno, 3 verde agua, 1, 2 y 3. 3 verde agua. Un aumento verde agua
naranja. Así que acá tengo 3 y un aumento verde aqua, y como va naranja, pues naranja. Recuerden revisar, vea por ejemplo el color negro en mi caso, no lo estoy usando y está bastante rebelde, muchachos. Se va para donde él quiere, entonces hay que acomodarlos. Este amarillito también no es para más, sino para que se vea bonito la parte de atrás. Verde aqua, naranja. 2 puntos bajos, naranja. Dos puntos bajos, naranja. Un aumento naranja, que es más o menos la misma secuencia que se hizo con el color hueso, pero es bastante confuso porque, naranja también, es bastante confuso porque cambian los colores. Yo he pensado, y creo que de hecho voy a hacerlo, enseñar este fondo con el mismo color de flor. Lo que voy a hacer es que si todas son amarillas, todas sean amarillas, para que las personas se familiaricen. Sí, señor, me siento muy triste. Ay, señora Connie, pero con paciencia todo se puede. Para que la secuencia sí sea perfecta, toca hacerlo con el mismo color. 2 naranjas, ahorita les leo la vuelta 5 desde cero, un punto bajo verde aqua. Sí, chicos, la única forma que yo veo, después de tejer esto ya 6 veces, sí creo que esta es la sexta, pues bueno, la única forma que yo veo es de esa forma, un punto bajo aqua, un aumento aqua naranja, es tejerlo en un solo color. Es la única forma que yo veo, que yo de pronto les pueda decir a ustedes que es la misma secuencia. Un aumento verde aqua naranja y un punto bajo naranja. Sí, señor. 2 puntos bajos verde. Esto es agua. Sí, porque de otra forma no lo veo. Hola, señora Fanny, ¿cómo está? Bienvenida. Inés María García, bienvenida. 2 puntos bajos. Sí, son 2. 1, 2. 2 puntos bajos verde aqua, un aumento verde aqua, un aumento verde aqua y un aumento verde aqua amarillo. Que el amarillo sí lo dejamos con la A de amarillo, entonces no tiene tanta dificultad, o la verdad se me hace a mí que no tiene ningún problema porque es amarillo con amarillo. Esperen, yo miro, chicos, que no se vea ningún hilo por la parte de atrás, que los color oscuro se ven un poco, y este colorcito hueso también. Listo. Él está plano, no se jalan los hilos para que se recoja, los hilos se acomodan para que no queden por dentro, pero en ningún momento la intención es que esto se recoja, no ve. Si usted cree que se le va a recoger o que a lo muy duro los hilos, chicos, deben de tomarle una formita bonita, porque la idea jamás es que se cierre. La idea no es otra, sino que esto quede plano, pero que no queden nudos por acá, que no empiecen a verse nudos raros o feos, ¿ok? Un aumento verde aqua, amarillo. Verde aqua, amarillo. 2 puntos bajos amarillos. 1, 2, un aumento amarillo. 2 puntos bajos amarillos. Y un punto bajo verde aqua.
que es este de acá, un punto bajo verde aqua y un aumento verde aqua con amarillo. Verde aqua con amarillo. Listo. Un punto bajo amarillo en el que sigue. Un punto bajo amarillo. 2 puntos bajos verde aqua. A ver. Este ganchito para allá. Dos puntos bajos verde aqua. 1, 2. Un aumento verde aqua. Mire, y acá sí terminé perfectamente donde debe de terminar la vuelta. Un aumento verde aqua. Mire, les muestro que sí terminé perfectamente porque ahí ya está mi gancho. Mire. ¿Sí ven? Única vuelta. De todas las que hemos dado es la única vuelta. Hola señora Mari, gracias. Señora Connie, Jessica, hola, ¿cómo estás? María García, Dios la bendiga, profe. Gracias, gracias, gracias. Dios les pague, muchachas. Entonces, esta sí, vea. Ahí dice que terminé la vuelta 5 con un aumento verde aqua. Entonces, puedo quitar mi gancho. Es la única vuelta de todas las que hemos dado que termina perfectamente donde coloqué el gancho, porque tampoco les voy a decir que terminó perfectamente donde empecé, porque recuerdan que yo coloqué el gancho ahí, pero la otra no había terminado ahí. Entonces, en sí, sí terminó bien, pero pues ya no hay forma como que yo les diga, no, chicas, ella empezaba en otro lado o terminaba en otro lado, no, pero no se me preocupen que de todas maneras ahí ya terminé bien, ¿listo? Esta es la vuelta 5. Vamos a empezar, les voy a leer la vuelta 5 que se tejió. En la vuelta 5 hicimos un aumento verde aqua, color hueso. 2 puntos bajos, color hueso. Un aumento, color hueso. 2 puntos bajos, color hueso. Un punto bajo, verde aqua. Un aumento, verde aqua, color hueso. Un punto bajo, color hueso. 3 puntos bajos, color verde aqua. Un aumento, color verde aqua con naranja. 2 puntos bajos naranjas, un aumento naranja, un punto, a ver, ¿dónde? Un aumento verde aqua naranja, 2 puntos bajos naranjas, un aumento naranja, 2 puntos bajos naranja y un aumento, un punto verde aqua. No, acá no hice aumento naranja verde aqua, solo un punto bajo verde aqua y enseguida sí va un punto verde aqua con naranja. Mucho cuidado con eso, porque no se nos confundan los colores. Y seguimos un punto naranja, 2 puntos verde aqua, un aumento verde aqua, un aumento verde aqua, sigue un aumento verde aqua amarillo, un punto, 2 puntos amarillos, un aumento amarillo, 2 puntos amarillos, un punto verde aqua, un aumento verde aqua amarillo, un punto bajo amarillo y terminé acá con 1, 2 puntos verde aqua y un aumento verde aqua. ¿Listo? Que es el verde clarito, muchachos. Vamos a tener mucho cuidado con esos puntos porque yo sé que es muy enredado, es bien difícil. No escogí este fondo por fácil, lo escogí es porque muchas personas me han pedido que por favor lo quieren aprender y la verdad, muchachas, no es como el fondo más sencillo, pero pues tampoco podemos dejarlo de tejer que porque sea difícil. Nos toca hacer la luchita de entenderlo y sobre todo de tener paciencia a la hora de tenerlo que explicar. ¿Listo? Bueno, yo giré mi trabajo, entonces le di, sí, ya me quedó bien, le había dado una vuelta rara.
Vuelta 5 terminada, empezamos vuelta 6. Yo acá no les puedo dejar tarea, así que me toca empezar y terminar con ustedes las vueltas porque nada fácil como para dejarlo empezado. Flor López, bendiciones, gracias señora Flor. Neila Sánchez, gracias. Patricia, bienvenida. Por acá hay una chica que aparece como Z. Me parece muy clarita la otra flor de color hueso. Sí, muy clarita. Esta, lo que pasa es que son los colores que solo vamos a usar en la princesa. No colocamos color piel acá porque nieve, muchos copos de nieve. Entonces, chicas, este blanco o este color hueso nos toca igual acostumbrarnos porque va a llevar muchos copos de nieve por este estilo. Entonces, por eso se escogió ese color hueso y no color piel. Vuelta 6. Un punto bajo a verde aqua. Acabamos de terminar con un aumento y vamos a hacer un punto bajo verde aqua. 4 puntos, esto es color hueso. Sí, ese color hueso se escogió es por eso, porque en toda la mochila van a llevar muchos copitos de nieve y van a ser, pues, obviamente color hueso. 2, 3 y 4. 4 color hueso. 4 color hueso. Un aumento color hueso. Voy a marcar acá que fue el primer punto verde aqua que hice. Un aumento color hueso. Listo. 3 puntos color hueso. Volvemos. 1, 2 y 3 puntos color hueso. 2 puntos verde aqua. Chicas, recuerden que es la mochila de la princesa Elsa. La princesa Elsa en este momento es agua. O sea que si esto les parece clarito, en el momento que se hubiese hecho la princesa actualizada, es solamente azules muy suavecitos, así que casi transparente. 2 verde aqua, un aumento. Esto es color hueso. Un aumento color hueso. Un aumento color hueso. 2 puntos color hueso. 1, 2 y un aumento color hueso verde aqua. Color hueso y verde aqua. Un punto bajo verde aqua. Un aumento verde aqua naranja. Verde aqua con el color naranja. Miren, chicos, aprovecho acá que miren cómo se ve el color negro por todos lados. Miren, tengo que estirarlo porque como no se está usando para nada, el color amarillo también. Y un poquitín el naranja, muy poquito el naranja. Este color hueso acá también una gotica. Miren, chicos, la idea no es que se cierre, la idea no es que se recoja. Ustedes no vayan a creer que yo lo jalo para que se recoja. No, él debe de seguir plano, de quedar plano y seguir plano. Señor, mírelo allá. Entonces, íbamos en el aumento verde aqua color hueso. Verde aqua. Ah, naranja, perdón, yo que es que verde agua hueso y estoy sobre el naranja.
No, chicas, es verde agua, naranja. Ese es mi aumento. Aumento verde agua, naranja. 3 puntos bajos naranjas. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos naranjas. Un aumento naranja. Acá. Un aumento naranja. Un aumento naranja, 3 puntos bajos naranja, nuevamente. 1, 2 y 3. 3 puntos bajos naranja, 2 puntos bajos verde aqua, que es nuevamente este. Acomodo todos mis colorcitos. Yo la verdad, muchachas, aprieto mucho la puntada. 2 verde aqua. Un aumento naranja. Vuelvo a colocar. Señora Z, no me aparece como Z, sí, ustedes pueden meter la cantidad de colores que quieran, chicas, no hay ningún problema y pueden hacer los cambios que quieran. En mi caso es por el patrón que tengo, la verdad no le combina ningún otro color, sino el color hueso, o sea, ningún otro, no hay forma de que yo le pueda acomodar otro color, pero es por el patrón que tengo, pero ustedes pueden hacer los cambios que quieran para que les quede bien bonito, no hay que hacer ni tejer con el mismo material, pueden tejer con macramé, pueden tejer con crochet, con hilo guajiro, con coral, pueden tejer con hilo peruano, con sinfonía, con hobby, con lo que quieran, muchachas. Las mochilas guayú se pueden hacer con cualquier material, lo único es eso, el resultado va a ser diferente. Un aumento naranja lo acabo de hacer, 2 puntos bajos naranjas, 1, 2 y un aumento naranja verde agua. Sí, ustedes pueden hacer los cambios que quieran y utilizar el material que quieran. No tiene que ser 100% crochet. Yo utilizo crochet, pero no hay necesidad de que sea crochet, muchachos. Pueden utilizar el material que quieran. Nubia, señor, ya tiene grupo de WhatsApp para esta mochila. Sí, señora Nubia. Ya no crochet, profe, acá se puede dejar el enlace del número. Ve, no sé, Yanu. Nubia Cervera, el naranja se puede cambiar. Claro que sí, señora Nubia, pueden cambiar los colores que quieran. Señora Elizabeth, señor, una pregunta, ¿esa clase queda grabada? Sí, señora Elizabeth, esta clase queda grabada. Aumento naranja, verde aqua. Acabo de hacer el naranja, voy a hacer el verde aqua. 2 puntos bajos verde aqua, que es 1 y 2. 2 puntos bajos verde aqua. 3 puntos bajos. Aquí ya empieza el amarillo. Verde aqua naranja. 2 puntos bajos verde y empieza el amarillo. 1, 2 y 3. Un aumento amarillo. Un aumento amarillo. 4 puntos bajos amarillos. 1, 2, 3 y 4. Este amarillo, o hay una parte de los amarillos que queda un poquitico más pequeña, pero ustedes no se me preocupen por eso porque ni siquiera se nota, chicos. Pero sí una partecita, yo ya lo sé, porque pues ya la he tejido tantas veces que queda un poquito más pequeña, pero no es algo que se vaya a ver feo o se vaya a ver fácilmente. 2 puntos bajos verde aqua. Entonces no se me vayan a afanar por eso pensando que si ustedes lo alcanzan a notar, no vayan a creer que es que está mal el patrón o que ustedes están haciendo algo mal. No, el diseño va así, chicas. Por eso les digo que es un patrón muy misterioso y es un diseño bastante misterioso. Como ya se dieron cuenta, ni termina ni empieza en la misma parte, simplemente él agarra la forma que quiera en las vueltas que quiera. 2 verde aqua. Un aumento amarillo,
un aumento amarillo, un aumento amarillo, 2 puntos bajos amarillos, uno y 2 puntos bajos amarillo, un aumento amarillo verde agua, un aumento amarillo y verde agua. Y ahí termina mi vuelta 6. Miren, chicos, no alcanzó los 2 puntos para llegar al gancho. Vuelvo y repito, es así el patrón. O sea, no es que esté algo mal. Después de haberlo tejido 6 veces, me di cuenta que la única forma para que este patrón salga y quede la flor como está esta, toca hacerlo así. O sea, no es de que estemos haciendo algo malo, sino que va de esa forma. Se puede agregar al grupo, porfa. Señora Nubia, tiene que hablarme por WhatsApp, no hay otra manerita. Por este lado, no. Tiene que hablarme por WhatsApp para poderla agregar al grupo de, esta es de la princesa Elsa. Entonces, chicos, quedamos en la vuelta 6. No les puedo avanzar mucho porque como es cada vuelta, cada punto el que hay que repetir, pues yo creo, muchachos, que lo dejamos hasta ahí y mañana empezamos vuelta 7, a ver si alcanzamos 8, 9 y 10 para pues continuar, porque no les puedo dejar tareita, no les puedo decir hagan esta secuencia porque en el amarillo no va a casar la misma secuencia. Si quieren cambiar este por el color piel, quedaría genial. En mi caso, no lo puedo cambiar por el color piel porque voy a utilizar solo 50 gramos de color piel. Entonces, como es posible que haga 2 caritas, de pronto no me alcance. Entonces lo voy a dejar solamente con color hueso y lo que les digo, él va a llevar muchos copitos de nieve, todo el cuerpo de la mochila está lleno de copitos de nieve, entonces este blanco sí nos tenemos que acostumbrar que es para hacer que se vea más blanco el fondo. Es increíble, pero es que es Elsa, muchachas, es Elsa, la reina del hielo y en este momento ya es la reina del agua, entonces antes tenía que haber buscado colores más claros todavía. Entonces es por eso nada más, chicas, los espero mañana a la misma hora. Para continuar. Quedamos en la vuelta 6. Cualquier cosita, muchachas, me hablan por WhatsApp para ya agregarlas al grupo. ¿Listo? Entonces, hasta mañana. Mañana nos vemos nuevamente. Ya saben que terminamos en Facebook y nos venimos para acá, para YouTube. Gracias, chicas. Gracias por la compañía. Gracias por la paciencia. Gracias por estar con nosotros. Y pues, muchachos, nos vemos mañana. Descansen, mis niños. Hasta mañana, chicas. Compartan ustedes también. El en vivo queda grabado y guardado. ¿Listo?